hasta se va, quizás me atrevo a decir, a cansar de buscar de tanto texto, porque hoy vamos a utilizar la Biblia. ¿Para qué tenemos este libro? Si usted tiene una computadora en la casa, ¿para qué la tiene? Más lúcido. Si usted tiene una esposa en su casa, ¿para qué la tiene? ¿Para estarla viendo? No, para besarla, abrazarla, decirle mi cuchicuchi. Si usted tiene una televisión en la casa, ¿para qué lo tiene? Para verlo, para encenderlo. Entonces, si tenemos una Biblia, ¿para qué la tenemos? Para estudiarla, no para adorno. Que quede muy en claro eso. Hermanitos, estamos estudiando el tema de la neumatología. ¿Qué es neumatología? Es el estudio del Espíritu Santo. Eso ya usted lo sabe. Entonces, dentro del estudio del Espíritu Santo que hemos venido desarrollando, casi tenemos 4 semanas, un mes de venir desarrollando esta exposición. Y en ese desarrollar, ya estuvimos desarrollando, hermano, lo que fue en primera instancia el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Luego, de manera sucesiva, pasamos también a estudiar el Espíritu Santo el Antiguo Testamento, y luego pasamos a estudiar el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es decir, en el periodo neotestamentario. Y así de manera sucesiva estuvimos también en la tercera semana estudiando acerca de lo que es la realidad del Espíritu Santo. Cuando hablábamos de la realidad del Espíritu Santo, estábamos hablando, y ahí inclusive insertábamos en ese estudio de la realidad lo que es en sí algunas características de las cuales el Espíritu Santo es poseedor. Y voy a ser muy literal. Estuvimos hablando del intelecto, estuvimos hablando de la voluntad y estuvimos hablando del afecto, de los cuales estas 3 características el Espíritu Santo es poseedor de ellas. Allí nos quedábamos la semana pasada, porque ya observábamos la última, que es afecto. Ahí no culminábamos. Yo se los ponía bien en claro a ustedes, no era el fin allí de la exposición. ¿Por qué? Porque este tema de la neumatología es un tema extenso. Ni por la mitad vamos nosotros ahorita. Ahora, si ya culminamos con estas 3 características básicas de las cuales el Espíritu Santo es poseedor, hoy vamos a observar en la temática, en la exposición de hoy, puede colocar usted, a aquellos que le gusta apuntar los estudios en la Biblia, o ya tiene usted una libreta de notas, entonces apunte el tema que vamos a desarrollar. Hoy vamos a hablar de los nombres y títulos. Ese es el estudio de hoy, nombres y títulos del Espíritu Santo. Si Dios nos permite, la próxima semana vamos a estar hablando de los atributos de los cuales es poseedor el Espíritu Santo. ¿Por qué atributos? Cuando hablamos de la palabra atributos, decimos que son cualidades. Atributos son cualidades. Así como el Padre tiene cualidades, así como el Hijo tiene cualidades, es decir, atributos, así el Espíritu Santo tiene atributos, posee cualidades. ¿Por qué? Porque si el Padre es Dios, tiene cualidades. Si el Hijo es Dios, tiene cualidades. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces Él también tiene atributos, que es lo que nosotros entendemos de manera literal, repito, cualidades. Hoy vamos a observar nombres y títulos. ¿Por qué es necesario estudiar los nombres y títulos del Espíritu Santo? Ok, hay ocasiones en que la Biblia, algunas porciones, yo lo explicaba el domingo en la mañana, se pueden leer literalmente. Inclusive nos sirvió como escuela. Pareciera ser que yo estuviera en una aula allá de las que hay atrás, donde comenzamos escuela bíblica de muchos años atrás. Y ahí, hermano, iniciamos con preguntas, y así asimilé lo que hacíamos hace mucho tiempo. Lo hice el domingo en la mañana. Estuve haciendo preguntas, les decía a los hermanos, ¿qué dice usted esta porción? ¿Aquí dice literalmente o necesita interpretación? ¿Está hablando simbólicamente o está hablando literalmente? Y allí nos manteníamos cerca de media hora casi en ese enseñar. Ahí está grabado el mensaje. Y algunos decían literal, algunos decían aquí está hablando simbólicamente, porque hablábamos de la cruz. En algunas frases que yo les expliqué al principio, parece ser que posteriormente las malinterpretaron.
Fíjese que dice un escritor las siguientes frases, que cuando uno saca fuera de contexto alguna frase de la Biblia y uno interpreta mal la Biblia, es allí donde se crean nuevas sectas, no cristianas, porque no hay sectas cristianas, sino sectas religiosas. Es allí donde se dan por inicio nuevas sectas y nuevas religiones. ¿Por qué? Porque hay un malversar, hay un malinterpretar de las Sagradas Escrituras. Por eso es que es muy necesario saber que en la Biblia hay expresiones contenidas en muchos de sus libros en donde se nos habla de manera literal, pero hay libros en donde también nosotros tenemos que aplicar la regla de la interpretación, es decir, la hermenéutica, la exégesis de la Biblia. Ahí es necesario, si es algún texto, algún versículo o varios versículos que muchas veces no se está hablando literalmente, sino que se necesita interpretar, es ahí donde uno tiene que saber interpretar los simbolismos y las figuras que están contenidas dentro de la Biblia. ¿Estamos en claro, hermano? Por eso es que es muy importante el estudio de las Sagradas Escrituras. Si hay textos literales, hay textos que se necesitan interpretar, donde hay simbolismos y hay figuras. Ahora, si vamos a insertar el estudio de los nombres y títulos, hay expresiones que están contenidas. Por ejemplo, en la Biblia aparece la expresión espíritu, el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el espíritu. Entonces aparecen frases repetitivas del espíritu, que hay ocasiones en que uno piensa que cuando se repite la frase espíritu, está hablando en algunas ocasiones el espíritu interno que hay en nosotros, porque nosotros somos tripartitos, es decir, que tenemos cuerpo, dice Walt Magny, el escritor de no sé si me olvido de ese libro, Hombre Espiritual se llama, son 2 tomos. Dice Walt Magny en su libro Hombre Espiritual, bueno, la Biblia lo dice, él sus libros, lo que él escribe en sus libros lo sacó de la Biblia. Entonces nosotros tenemos cuerpo, y dice este expositor, es el más frágil, el más sencillo, el que va al polvo, porque del polvo fuimos creados y un día al polvo volveremos. Este es lo más frágil, este es lo más débil, lo más vulnerable, nuestro cuerpo físico. Entonces ese cuerpo físico posee, eso que es material, posee 2 aspectos inmateriales. Uno de ellos es el alma. El alma es la representación del yo. El espíritu es lo que le da la vida al cuerpo. Somos tripartitos. Entonces en la Biblia aparecen frases el espíritu. Si no sabemos tener cuidado, puede ser que esa frase, esa expresión, esa palabra se esté refiriendo al espíritu que hay dentro de nosotros, lo que le da la vida al cuerpo. Si el cuerpo no tiene espíritu, no hay movilidad. Por eso es que lo que Dios le dio en Génesis al hombre, allá cuando creó al hombre del polvo de la tierra, lo creó el cuerpo. Entonces cuando lo crea, el cuerpo estaba inerte, pero vino Dios, dice la Biblia en Génesis, que le dio hálito de vida. Es decir, que Dios le dio de su espíritu, de lo que él tiene, le dio al hombre. Cuando le da de su espíritu, es cuando el hombre comienza en su cuerpo a tener movilidad. ¿Entendió? Entonces, hay frases que aparecerán ahí, espíritu, y nosotros muchas veces interpretaremos espíritu del ser humano que está dentro interior, y no se refiere a eso, sino que muchas veces se refiere al Espíritu Santo, porque en muchas ocasiones aparece únicamente la frase espíritu, y en otras Espíritu Santo, en otras el Espíritu de Jehová. Hoy vamos a estudiar eso y se va a tornar muy interesante la exposición de hoy. Por eso quiero iniciar con estas expresiones. Una de las pruebas principales de la Trinidad, de la deidad, involucra a los miembros que se usan con relación al Espíritu Santo. Algunos, présteme toda su atención, están relacionados con el Padre, otros con el Hijo, aunque hay otros que son exclusivos del Espíritu Santo. Están enumerados en las 4 secciones que hoy vamos a estudiar. Vuelvo a repetir las expresiones para que entienda mejor. Una de las pruebas principales de la Trinidad, porque nosotros creemos en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, una de las pruebas principales de la Trinidad, de la deidad, involucra a los miembros que se usan en relación con el Espíritu Santo. Algunos están relacionados con el Padre, oiga, otros con el Hijo, aunque hay otros que son exclusivos del Espíritu Santo y están enumerados en 4 secciones que hoy mismo vamos a comenzar a estudiar la primera de ellas. Primero,
Veamos cómo el Espíritu Santo está relacionado con el Padre. Acuérdense que son tres en un solo Dios. No estamos hablando de tres dioses, no estamos enseñando de tres dioses, sino un solo Dios con tres personalidades diferentes y diferentes funciones, porque el Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es otro. Veamos la primera cita bíblica. Preparados, hermanitos, donde habla de esto, el Espíritu Santo y el Padre, esa relación, su Espíritu. Números 11:29. Vamos a hojear la Biblia, porque para eso la tenemos, para aprender. Si usted no es diestro, no se preocupe, cópiele el que tiene a la par. O váyase el índice, hermano, aquí no hay ningún problema, yo no ando deprisa. Tenemos el tiempo adecuado para poder impartir esta primera exposición. El Espíritu Santo y el Padre, su Espíritu. Números 11:29. ¿Qué dice Números 11:29? Vea lo que dice el texto allí. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu, pusiera su espíritu sobre ellos. Pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces aquí se está refiriendo al espíritu ¿de quién? ¿Del hombre? ¿O el espíritu? Estamos relacionando al Padre con el Espíritu Santo. Denote esa conexión que hay, porque es la primera que estamos observando ahorita. El Espíritu Santo y el Padre, esa conexión que hay. Y aquí se le llama el Espíritu, su Espíritu. ¿Pero el Espíritu de quién? Correcto. Esa es la primera cita que vamos a observar. La segunda no habla de su Espíritu. Denote aquí está diciendo es su Espíritu. Pero hay otra frase más en Génesis 6:3. Un poquito retrocedamos la Biblia, las páginas, no la Biblia, las páginas de las Sagradas Escrituras, y vayámonos al capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 3? Léalo, por favor. Dice así: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que ve de diferente aquí a la primera cita que dábamos a conocer? La primera referencia bíblica que tomábamos. ¿Qué diferencia marca de aquella cita a esta? El capítulo, no el capítulo, no. El libro, no es el libro, sino la frase. Allá decía mi espíritu, y aquí como dice, no contenderá. Por favor, vuelva a leerlo. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu. Entonces allá decía mi espíritu, y aquí ¿qué dice? Está refiriendo tu espíritu, no el espíritu de Dios, pues. Es el espíritu del Señor. Pero ¿quién es ese espíritu? Estamos hablando de esa conexión que hay entre el Padre y el Espíritu Santo. Dios es uno, con tres personalidades diferentes. Yo les decía hace unos, creo que no sé si fue el lunes pasado, que cuando se trata de trabajar para intervenir en algún objetivo, algún propósito que Dios tenga con el hombre, hay una conexión. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Allá decía mi espíritu, y aquí vuelvo a repetir la frase del verso número 3: mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Busquemos otra porción de la Biblia. Está en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11. Salmo 51, 11. Cuando lo encuentre, léalo, hermanito. Ahí vamos a estar dando a conocer las citas bíblicas. Salmo 51, 11, le dije, ¿verdad? Vayamos viendo las expresiones. Léalo, por favor, el 51, 11. No me eches delante de ti. Y dice el salmista: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo le está llamando el Espíritu? Tu Santo Espíritu. Allá decía espíritu, mi espíritu, mi espíritu.
Aquí dice tu Santo Espíritu. Es decir, ¿el Espíritu de quién? De Dios, correcto. Salmo 51, 11. Pero también quiero que busque ahí mismo otra expresión en el Salmo 139. Ahí lo tenemos abierto ya. Únicamente lo que va a hacer es hojear la Biblia. Salmo 139. Busque el versículo número 7, por favor, hermanito. Léalo. En forma de pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahí está la frase. ¿Cómo le llama aquí? Tu espíritu. Ya no es entonces mi espíritu, su espíritu, sino tu espíritu. Y como decía en el 51, Santo Espíritu. Todo esto está siempre, acuérdese, hablando de esa conexión que hay, el Espíritu Santo y el Padre, porque esa es la primera fase de este estudio. Pero aparte de eso, que hemos visto ya el Salmo 51, Salmo 139, 7, ahora vamos a tocar la segunda sección, número 2. De esta cambia esta. Veamos cómo se le llama al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La porción bíblica, el libro de los Hechos. Vayámonos al Nuevo Testamento directamente, al primer libro histórico, al único libro histórico del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 1, el versículo número 4. Va a ver la diferencia que hay de este capítulo, de lo que es el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Léalo por favor, Hechos 1, 4. Fuerte, léalo. Mandó que no se fuesen de Jerusalén. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Entonces, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos? Oiga, ya no se le llama su espíritu, mi espíritu, tu Santo Espíritu, sino que se le llama la promesa de ¿quién? Del Padre, correcto. Bien distinto, la promesa del Padre. Así se identifica el Espíritu Santo. Ahora, no solamente así, sino que usted sabe que hay más referencias bíblicas en donde se le identifica de una manera diferente. Pero cuando usted lee esta frase, la promesa del Padre, ahora usted sabe interpretar a qué se refiere. Cuando usted escuche o lea la promesa del Padre, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo al Espíritu Santo, porque es el Padre quien lo prometió. Aleluya. Pero ahora busque otra porción. Vayámonos a Mateo 3:16. Mateo 3:16. Allí no dice la promesa del Padre, sino que dice el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 16. Cuando tenga la porción, entonces léalo, el 3:16. Aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios. Una cosa es decir la promesa del Padre, pero ahora dice el Espíritu de Dios. ¿Qué vio Jesús? Al Espíritu de Dios. ¿Cómo venía el Espíritu de Dios? Después de ser bautizado, como de manera simbólica, esa paloma que venía desde lo alto y se posó sobre su hombro es el Espíritu de Dios. No le llame santo ahorita. Estamos estudiando estas referencias. Es el Espíritu de Dios. Después vamos a ver cómo se le llama santo. Pero ahora busque otra porción. Vayámonos siempre al Nuevo Testamento. Ojee su Biblia, Primera de Corintios. Vamos a irnos directamente. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Léalo por favor. Si no alcanza a leerlo, yo se lo voy a leer. En 6:11, ahí se le llama el Espíritu de nuestro Dios. Es muy importante que usted marque los nombres, los escriba. El Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Se lo leo yo. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
¿Y qué dice el texto? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está diciendo por el Espíritu de nuestro Dios. Esa conexión, Padre y Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. También se le menciona como el Espíritu de nuestro Dios. Una cosa es decir el Espíritu de Dios y otra cosa es decir el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Eso es lo que leyó usted, ¿verdad? 6:11. Pero también se le menciona el Espíritu de Dios vivo. El Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3:3. Ahí está la para. Ese es el siguiente libro. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3. Dice así el texto: siendo manifiesto que sois cartas, así lo dice, ¿verdad? Cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. Repite esa frase: con el Espíritu del Dios vivo. Aquí podemos buscar muchas. Yo ahorita le estoy dando las referencias, hermanos, las cuales yo coloqué en mi bosquejo para dárselas a conocer. No porque hay muchas más referencias bíblicas. O sea, ¿a dónde no vamos a hallar el Espíritu Santo en la Biblia? Él está involucrado en todos los asuntos del ser humano. Y allí vemos eso una vez más. Allí, ¿verdad? En 2 de Corintios 3:3, el Espíritu del Dios vivo, porque Dios, nuestro Dios es un Dios vivo. Dios no es un Dios de muertos, dice la Biblia, sino de vivos, porque nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia. El Espíritu de aquel también se le llama. Cuando usted lee esas referencias, ¿y a qué se estará refiriendo? Pues es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Romanos 8:11, ahí está cerquita de 2 de Corintios también. Puede buscarlo. Retroceda las páginas un poquito atrás, en el capítulo 8 versículo 11. Léalo. ¿Cómo se le llama ahí? El Espíritu de aquel. Allí lo dice, aquí está. Yo se lo voy a volver a repetir acá en el verso 11. Y si el Espíritu de aquel, ahí esa frase, y si el Espíritu de aquel, ¿el Espíritu de quién? ¿Quién es aquel? Algunas veces esa frase, esa expresión, aquel, muchas veces no la usamos nosotros, porque como suena como despectivo, ¿verdad? Aquella, aquella. Pero aquí es el Espíritu de aquel. ¿El Espíritu de aquel qué? Del Dios Todopoderoso, que es el Padre. Por eso es que se utiliza la frase aquí. Y no es una frase inadecuada, no es una expresión inadecuada, es correcta. ¿Se da cuenta lo que hemos visto ya en estas dos secciones, la primera y la segunda? Pero también vamos a seguir adelante, siempre con la segunda. Se le llama también el Espíritu de vuestro Padre. ¿A dónde está eso? Mateo 10:20. Vamos a retroceder las páginas. Mateo 10:20 dice así la palabra del Señor en este versículo. No se canse, hermano, de ojear la Biblia. Eso le va a ayudar para que usted se mantenga ocupado ahorita y no se duerma. Mateo 10:20, ¿verdad? Porque uno que no lee nada ya están roncando. Entonces Mateo 10:20, lea las expresiones contenidas en ese versículo. Dicen así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Conexión que hay. ¿Quién es el que habla en lugar de nosotros cuando nos corresponde expresarnos? Es el Espíritu de vuestro Padre. Cuando dice el Espíritu de vuestro Padre, es el Dios Todopoderoso. Vuelvo a repetirle la frase. Pero también se le llama el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Lucas, un poquito más adelante, Mateo, Marcos, Lucas. Ahí está, después de Marcos, el Evangelio de Lucas. Busque el capítulo 4, versículo 18. Dice así el verso 18. Yo se lo voy a leer desde acá. El Espíritu, dice, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí le voy a leer, pero lo interesante de esto es que se le llama el Espíritu del Señor. ¿Y quién es el Señor? Es el Padre, el Espíritu del Señor. Pero también se le llama, parte de lo que dice Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, sí. Vayámonos al libro del profeta Isaías, capítulo 61, y leamos en el capítulo 61 el versículo número 1. Verso número 1, dice así la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Oiga, porque me ungió. ¿A dónde dimos a conocer esa cita bíblica? La acabamos de leer. Cristo la mencionó cuando estuvo en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí. Es la misma referencia. O sea que Cristo está citando Isaías 61:1. Él está citando esta porción, y en Él se cumple esa porción. Entonces aquí se le llama el Espíritu de Jehová, el Señor. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también se le menciona el Señor, que es el Espíritu. ¿Cómo está eso? El Señor, que es el Espíritu. Sí. Vamos al Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo 18. 2 de Corintios 3:18. ¿Qué dice Corintios capítulo 3, versículo 18? Yo se lo voy a leer desde acá. Dice así el texto. ¿Lo tenemos? Léalo pues. 1, 2, 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo a gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjese que yo pudiese abstenerme de darle a conocer todo este montón de citas, porque aquí tengo todos los nombres. Pero ¿por qué estamos dando cita por cita? Porque quiero que usted lea y corrobore las bases de esto que yo le estoy dando a conocer. Si no presentamos bases y únicamente le digo, hermano, en tal capítulo está, dice así el Señor, que es el Espíritu, y usted no lo busca y solamente lo oye nada más, entonces usted únicamente lo que va a estar recibiendo es algo teórico, pero no va a tener ninguna base para dar a conocer a otra persona cuando le pregunte con respecto a esto. Entonces aquí en Corintios se le llama ¿cómo? El Espíritu del Señor. Pasamos a la tercera sección, ya vamos aterrizando, porque son 4 secciones. Ahora la conexión no está con el Padre, no está con el Padre. Ahora en esta tercera sección la conexión está con el Hijo. ¿Con quién? ¿Quién es el Hijo, pastor? Si es la Trinidad, estamos hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Hay una conexión, el Espíritu Santo y el Hijo. Se le llama el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Está en Romanos 8:9, entonces busquémoslo. Vamos a ver la cita bíblica ahí en el capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor con respecto al Espíritu de Cristo. Y los que viven según la carne, no es allí, ¿verdad, hermano? Estoy dándole otra cita quizás. O no, yo estoy leyendo, sí. Sí, perdón, yo estoy leyendo otro texto. Mas vosotros no vivís según la carne, es 8:9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ahí está la frase, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces ahora la conexión no es con el Padre, sino ¿con quién? Con Cristo. Dice que es el Espíritu de Cristo. Pero aparte del Espíritu de Cristo, hay otra frase que alguien puede decir, pero es la misma. Sí, es la misma, pero aquí es de Cristo. Pero la otra frase es el Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Veamos lo que dice un poquito más adelante. Filipenses 1:19. Está después de la carta de Pablo a los hermanos de Efesios. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 19? Léalo.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Una cosa es decir el Espíritu de Cristo, estamos hablando de lo mismo, pero aquí está diciendo del Espíritu de Jesucristo. Pero también se le llama el Espíritu del Señor. Está hablando de Jesucristo ahora, hermano. ¿A dónde? Ya vimos esa cita bíblica en Hechos 5:9. Lo voy a volver a repetir. El verso número 9 dice así el texto. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué dice Pedro? Es el Espíritu del Señor. Está en conexión con Jesucristo. Es el Espíritu de Jesucristo. Pero también se le llama en Gálatas 4:6, se le llama el Espíritu de su Hijo. Ahora no es el Espíritu del Señor ahora, sino el Espíritu de su Hijo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Está después de Corintios para que tenga una referencia más exacta. Dice el versículo 6: por cuanto sois hijo, Dios envió a nuestros corazones. ¿Qué dice que envió? El Espíritu de su Hijo. Así dice, ¿verdad? El cual clama: Abba, Padre. Allí ya culminamos con la tercera sección, la última. Creo que nos falta un poquito más, pero voy a dejarlo hasta ahí mejor. El Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. Ahora que hemos visto la conexión del Padre con el Espíritu, la conexión del Espíritu con el Hijo, hay algo más interesante también. ¿Cuál es la última faceta de las 4 que ya hemos visto? Este es bien interesante porque habla de los aspectos exclusivos del Espíritu Santo. Es decir, ya hablamos de la conexión con el Padre, la conexión con el Hijo, pero ahora es algo exclusivo. ¿En dónde se habla de manera exclusiva con respecto solamente a la tercera persona del Espíritu Santo? Aquí no vamos a mezclar conexiones, sino el Espíritu Santo. En Mateo 4:1 se le llama Espíritu. Cuando usted lee esa frase en el primer evangelio de la Biblia, que es Mateo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Mateo 4:1 dice así las frases, las expresiones del verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu. Dice que yo leía un libro que las expresiones eran incongruentes, no compaginaban con esta frase. Por ejemplo, dice ese libro dice que Cristo fue impulsado por su Espíritu. Ahora hay que prestar atención. Si el hombre es tripartito, en algún momento entonces alguien puede ser impulsado por su propio espíritu para hacer algo. Pero quien llevó a Cristo al desierto cuando comenzó los 40 días de ayuno fue ¿quién? ¿Su Espíritu o el Espíritu Santo? Aquí está en mayúscula, ¿verdad? Dice Espíritu, por el Espíritu al desierto. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Aunque no se mencione la frase santo, pero está hablando del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad. Pero también no solamente se le llama Espíritu, estamos hablando de la exclusividad del Espíritu, sino que se le llama Espíritu eterno. Vayámonos a la epístola anónima de los Hebreos, porque no se sabe quién fue el escritor de la epístola anónima, sino que es anónima. Algunos dicen que es Pablo. Vayámonos a Hebreos, está ahí a la par de Santiago. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9 versículo 14? Ese es el texto que yo le estoy diciendo que usted lea. ¿Cómo se le llama ahí? Espíritu eterno. Ahí está. Hebreos 9, 14. No hay para dónde perderse, señores. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Espíritu eterno. ¿A qué se refiere entonces ese Espíritu eterno? A la exclusividad del Espíritu Santo.
Pero no solamente se le llama espíritu eterno, sino que se le llama tu buen espíritu. Dice la frase tu buen espíritu, no se refiere al aspecto inmaterial que está dentro de nosotros, sino tu buen espíritu. Veamos lo que dice el Salmo 143. Vamos a irnos directamente al Antiguo Testamento. Salmo 143. No le va a costar, hermano. Yo creo que ya muchos están petrificados así, ¿ve? Pero otros que sí están apuntando y están buscando las referencias bíblicas. Le dije Salmo 143. Lea por favor el versículo número 10 de ese salmo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Ahí está la frase. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cómo se le llama aquí al Espíritu Santo? Tu buen espíritu, la exclusividad. Está hablando del Espíritu Santo, tu buen espíritu. Pero ahora, para aquellos que estaban inquietos, entonces, hermano, ¿y dónde se encuentra lo santo? Pues, si todos los que estamos aquí estamos familiarizados con esa expresión, cada vez que hablamos de Él, estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del personaje de la tercera persona de la Trinidad que descendió en Pentecostés. Todos decimos quien descendió en Pentecostés, y esa es la realidad de la Biblia. El que descendió el día de Pentecostés, en el día 50, es decir, en el día 50, Jesucristo estuvo 40 días con los discípulos. Óigame, el día número 40 exactamente se lo lleva al monte de los Olivares, y en presencia de la vista de ellos el Señor comienza a ascender a los cielos. Una nube le ocultó, se quedaron hacia arriba viendo, y ahí descendieron dos varones, dos ángeles de arriba, que seguían mirando hacia el cielo, varones galileos. Ese mismo Jesús que ustedes están viendo que va para arriba, de la misma manera volverá. Y hay una exhortación que ahora ellos tienen que irse a Jerusalén y esperar allá la promesa de la cual se les había dicho que habría de venir, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces ellos, cuando van el día 40, salen para Jerusalén. 40, exactamente 40. 10 días tienen que esperar la promesa. Tienen que tener perseverancia, constancia, paciencia. Entonces, ¿cuánto es 40 más 10? Día 40 siendo Jesús, porque 40 días está cuando Él resucita con ellos. Entonces, 40 más 10, 50. El día 50 exactamente, cuando se está celebrando la fiesta de Pentecostés, es lo que nosotros decimos, desciende el Espíritu Santo. Con esa frase es la que estamos familiarizados nosotros. Veamos lo que dice Mateo 1:18. Vámonos al primer evangelio de la Biblia en el Nuevo Testamento, Mateo 1:18. Lea por favor el versículo 18. ¿De quién está hablando ahí el verso 18? El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Está hablando de Él de manera exclusiva. Él es la tercera persona de la Trinidad. Pero también no solamente se le llama Espíritu, el Espíritu eterno, tu buen Espíritu, el Espíritu Santo, sino también se le puede decir un Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 4. Ahí está siempre en el Nuevo Testamento. Váyase a la epístola de Pablo a los hermanos de Éfeso. Ya se me perdió la guía, ya no voy a predicar. Efesios capítulo 4, versículo 4. Un espíritu. Este hermanito sí es buzo para buscar la cita. Efesios 4:4, se lo voy a leer nuevamente yo de acá. Dice así el texto: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también vosotros llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Cada vez que examine la palabra espíritu, vea lo que se escribe. Si está en mayúscula o en minúscula. ¿Cómo se escribe aquí? Espíritu.
con mayúscula. Entonces está refiriendo al Espíritu Santo, correcto, que aquí no dice santo, sino un espíritu. Pero si uno se va, y aquí es donde viene, mire hermano, el problema de que a muchos no les gusta estudiar el libro de Apocalipsis, porque dicen, es que ese libro es tan difícil ese libro. Aquí no vamos a ver la exclusividad, bueno, se va a hablar, porque estamos hablando de la exclusividad, el Espíritu Santo, pero vamos a ver que aquí se hablan de 7 espíritus. ¿A dónde está eso? Apocalipsis 1:4. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:4 y con esto terminamos la 4ª sección ya. Dice así el texto: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono. 7 espíritus. Ahora, para no complicarnos la vida, como no estamos estudiando Apocalipsis, aquí está hablando del Espíritu Santo. Pastor, pero aquí no dices el Espíritu Santo, sino que los 7 espíritus. Yo no sé si los que son de más mayor edad aquí se recuerdan que había un ungüento antes para resucitar a las señoras que se desmayaban en el cementerio. ¿Cómo se llamaba eso? Echale, le decían. Yo me acuerdo cuando iba a los entierros chiquitos, echale la agüita de 7. Y era un gran pachón con guaro, hermano, revuelto con algo. Ahora, yo me recordaba de eso leyendo esta porción, pero no se refiere a ese pachón, no se refiere a eso. Aquí está hablando, porque yo le digo, Espíritu Santo solo hay uno, sí, la tercera persona, Trinidad. Y no se refiere a lo que acabo de decirle. Esto es la realidad, únicamente lo dije nada más porque me recordé de eso. Pero ¿a qué se refiere los 7 espíritus? Entonces no solamente un solo espíritu, sino que son 7 espíritus. El caso es este, mi hermano, como el caso del doctor Carlos Stanley. Yo tengo esa Biblia acá. Él dice que esos 7 espíritus representan a uno solo. ¿A quién pues? Esos 7 espíritus representan a uno solo, que es el Espíritu Santo. Aunque usted lea ahí los 7 espíritus, Apocalipsis 1:4, pero es el Espíritu Santo. Ahora que hemos visto todo esto, entonces, hermanito amado, cada vez que usted lea porciones como estas, ya va a saber tanto lo que hemos dado a conocer en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hay una conexión entre el Padre y su Espíritu, y hay una conexión del Hijo y su Espíritu, y hay una exclusividad únicamente del Espíritu Santo, como lo hemos dado a conocer a través de estas bases bíblicas. Entonces no hay dónde perderse. Por eso es que, aunque a usted le suenen aburridos estos tipos de estudios, no me queda otra que decirle nuevamente, esta es la escuela. Porque si por allá a usted nunca le enseñaron todo esto, pues yo se lo voy a enseñar. Pues sí, tiene que haber una primera vez. Es como cuando fuimos a un kinder, que nos enseñaron las vocales. Me acuerdo yo cuando la primera vez que me enseñaron las vocales. ¿Y esta qué le trae? Me dijo la señora. Y le dije yo, B. Es que al revés la había puesto la A. Entonces, había razón, pues la B. Entonces viene y le dio vuelta rápido la cartulina. Entonces le dije yo, es 2 palitos más 1, 3. Miren qué inteligente era yo, hermano. Bravo, Wilber, un coscorrón me dio. Entonces cuando uno le enseña las vocales, usted sabe, ¿verdad? Entonces es igual acá, que si no sabemos acerca de estas enseñanzas, hay un principio. El principio cuesta, es aburrido, pero aunque suene aburrido, estamos hablando de Biblia. O sea, si es lo que necesitamos como cristianos, Biblia. Por eso es cada vez que habremos de abrir la Biblia, vamos a enseñar Biblia. Y eso es lo que hemos recibido. Démosle gloria a Dios en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, porque en esta noche, Señor amado, estamos conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Yo te agradezco por tan grande privilegio que me permites, no solamente de estudiar lo que está contenido en este libro, sino de concederme el privilegio de enseñar, de transmitir el conocimiento, que no lo retengo en mi disco duro, sino que lo comparto con tus ovejas, Señor,
para enseñarles a ellos que no estamos solos. Y qué interesante, les he enseñado qué interesante es este libro, que en todo su contenido, desde el primer libro de la Biblia hasta el último del Antiguo Testamento, que es Malaquías, en sus 39 libros, Padre, hemos visto cómo tu Espíritu Santo está de por medio. Y también les he enseñado a ellos lo importante que es observar la exclusividad del Espíritu Santo desde Mateo hasta Apocalipsis en sus 27 libros. Gracias, Padre, por estos 66 libros que nos has dado como un legado. A ti la gloria, a ti el poder, Señor. Satúranos del conocimiento de tu palabra. Inquiétanos a estudiar tu palabra. Inquiétanos a no tener la Biblia como adorno, sino estudiarla, Señor, leerla de manera continua. Ahora, Señor, que hemos rogado por ello, te pido, Padre, que nos lleves con bien a nuestras casitas, guardes nuestras vidas. Vendrán mañana, en el nombre de Jesús, amén. ¿Ya vieron qué claro fui con el Señor? ¿Ya vieron qué claro? No es la empresa, claro, sino claro.